Habla a esta hora el presidente electo Abelardo de la Espriella. Petro es un tirano en ciernes que busca perpetuarse en el poder como sea. Y hoy, como presidente electo de todos ustedes, ratifico lo que he dicho durante tantos años. Esto ya no es un análisis o una opinión, es una realidad palpable. Desde el momento en el que casi 13 millones de colombianos me acompañaron a derrotarlo a él y a su testaferro político, Petro y Cepeda iniciaron su plan B para quedarse a como diera lugar en el poder. Y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado. En las últimas horas, el plan ha escalado. Petro, atribuyéndose competencias que son propias del órgano electoral, ha desconocido mi elección, mi credencial como presidente electo, y basado en peroratas y fantasías, ha dicho que no reconoce mi triunfo y por el contrario, se lo otorga de manera olímpica a Cepeda. Por su parte, Cepeda, jugando al policía bueno, llama a la desobediencia civil para no reconocer los votos que en democracia, en libertad, el pueblo colombiano depositó en las urnas para convertirme en presidente de todos. Miren, que nadie se llame a engaños. No hay resistencia pacífica cuando se trata de justificar un golpe de Estado. Eso no es más que un disfraz del plan perverso que tienen Petro y Cepeda para atornillarse al poder. El plan de Petro, queridos compatriotas, siempre fue hacer lo mismo que hicieron los Castro, lo que hizo su amigo Chávez, lo que ha hecho Ortega y otros tiranos del populismo, del socialismo del siglo XXI, precisamente para quedarse en el poder, para atornillarse al poder. A todo lo anterior, toda la corrupción que campeó en estos 4 oscuros años de desgobierno, sino de las consecuencias legales que tendrán sus vínculos con el narcoterrorismo, tanto con los grupos de criminales al interior de Colombia como con el cartel que dirigía el narcodictador Nicolás Maduro. En virtud de todo lo anterior, le pido, como presidente electo, a las Fuerzas Armadas de la República de Colombia que cumplan con su juramento: proteger la Constitución y la democracia y no obedecer ninguna orden que Petro esté dando en sentido contrario. A la comunidad internacional le reitero la petición que hice durante la campaña. Les pido que estén vigilantes, atentos y respaldándonos hasta que haya cesado el intento de golpe de Estado que están dando Gustavo Petro e Iván Cepeda. A la comisión de empalme de nuestro gobierno, liderada por el señor vicepresidente electo de la República de Colombia, José Manuel Restrepo, les pido que cesen los encuentros con el gobierno golpista de Petro. Hay que cumplir el mandato legal del empalme a través de los mecanismos legales y tecnológicos que existen para recabar información. No podemos estar sentados a la mesa con una banda de golpistas y corruptos que no reconoce al pueblo soberano en las urnas. Eso es inaceptable. Al pueblo colombiano, resistencia, queridos compatriotas. No podemos dejarnos raponear lo que en épica batalla democrática logramos en las urnas el pasado 21 de junio. Resistamos, que el 7 de agosto está cerca. Dios, el voto y la democracia hablaron. Vamos a defender la Constitución y el Estado de Derecho como corresponde. Por eso no acepté, queridos compatriotas, reunirme con Petro. Todo en él es falsedad y marrulla. Con los enemigos de la patria
no se debe contemporizar. Como lo dije en campaña, vine a enfrentar, a derrotar y a castigar a ese sujeto. Ya cumplí las 2 primeras partes de esa sentencia. Él sabe que lo haré pagar en el marco de la ley todos sus delitos y por eso tiene pánico y terror. No me pidan, compatriotas, que sea políticamente correcto. Yo no soy político, por eso hablo de frente. No se puede hacer empalme con un gobierno que desconoce el triunfo del gobierno entrante. Petro, su heredero y quienes los están secundando en este despropósito no son demócratas, de la que se salvó Colombia. Gracias a Dios los derrotamos. Petro y Cepeda no saben con quién se enfrentan. Por defender la voluntad popular, el orden, la institucionalidad, la Constitución, seré implacable y contundente. Esa narrativa del supuesto fraude es la excusa para incendiar el país. Quiero que sepan que seré un tigre defendiendo a Colombia de los golpistas, que nadie dude de ello. Hoy, casualmente, queridos compatriotas, se conmemoran 35 años de la promulgación de la Constitución Política. Dentro de pocas semanas, por decisión soberana del pueblo colombiano, asumiré la presidencia de la República y juraré cumplir y hacer cumplir nuestra Carta Magna. No encuentro ocasión más propicia que esta para reiterar mi respeto absoluto por la norma superior que nos rige. Las constituciones, queridos compatriotas, son el fundamento de la vida republicana. Sobre las constituciones descansan la legitimidad de las instituciones, la libertad de los ciudadanos, la separación de los poderes públicos, la seguridad jurídica y la sana convivencia democrática de todos los asociados. La primera obligación de quien ocupa la más alta magistratura de la nación consiste precisamente en someterse sin reservas ni excepciones al imperio de la Constitución. Ningún gobernante puede situarse por encima de ella, ni poner en entredicho la voluntad soberana del pueblo colombiano cuando ésta no favorece sus intereses personales y particulares. Exactamente dentro de un mes, quienes hoy ostentan el poder pasarán a ocupar el lugar que toda democracia reserva para las minorías políticas, el de la oposición. Tendrán, como corresponde, en un Estado de Derecho como el nuestro, todas las garantías para expresar sus discrepancias y controversias frente a las decisiones del gobierno. Pero esas garantías tienen un límite que es infranqueable: la Constitución política. Mi gobierno jamás aceptará las vías de hecho, la intimidación, los bloqueos ni la violencia, aunque pretendan disfrazarla con nombres grandilocuentes y rimbombantes. La protesta pacífica será respetada como lo que es un derecho. La violencia será enfrentada como delito. Entiéndanlo bien. Defensores de la patria, Petro es el pasado, nosotros somos el futuro. Falta poco para salir de la patria miseria y empezar a construir juntos la patria milagro que tanto anhelamos. Resistencia constitucional es lo que debemos promover aquellos que defendemos la legalidad, el Estado de Derecho. Dios y sus votos, compatriotas, me han puesto aquí
para enfrentar al tirano y lo haré. Entonces, 11:04 minutos. Vamos con la otra parte. Vamos con la otra parte. Firme por la democracia y firme por la patria. Muy bien, ahí estaba el presidente electo Abelardo de la Espriella, hablando precisamente de resistencia, dice él, constitucional, diciendo que va a juzgar por los delitos, pero dentro del marco de la Constitución, que eso es a lo que él le teme, dice Abelardo de la Espriella. Hace segundos el presidente electo de los colombianos, que será presidente a partir del 7 de agosto. Mucha atención, hace minutos responde el presidente Gustavo Petro a través de dos trinos. En un trino largo, el primero, dice lo siguiente, habla de desobediencia civil, allí el presidente Petro, y dice que reconozco al pueblo real que votó por Abelardo y lo respeto. Me piden cosas que serían inconstitucionales, como permanecer en el poder sabiendo que los que vienen no ganaron las elecciones. No lo haré porque el mandato popular que se me otorgó tiene un final. Y soy un demócrata y respeto la Constitución que como M19 ayudamos a hacer. Es la Constitución de la paz. Dice el 20 de julio, daré mi último discurso público como presidente de la República en el suroccidente de Bogotá, para despedirme de las Fuerzas Armadas a las que acrecenté y lograron el récord mundial de un combate cada 20 horas y ser los mayores incautadores de cocaína en el mundo. En ese primer trino dice eso el presidente Petro. Y vamos al segundo trino. Dice en el segundo trino lo siguiente: a los colombianos, vuelve a hablar de resistencia civil y dice: a los colombianos y colombianas que votaron por Abelardo, nuestra amistad y aprecio. Jamás deben ser agredidos por su pensamiento político. Nunca usé la fuerza contra la oposición ni la perseguí. Pero nosotros sí seremos perseguidos y usarán la fuerza contra nosotros. Así que de tontos es no alistarse. Todo y toda progresista debe estar siempre comunicado con su pueblo y con su gente. Es lo que dice en este segundo trino el presidente Gustavo Petro. Dos trinos le dedica entonces al tema de la desobediencia civil, al tema de la resistencia civil. Dice en el principio de este trino, dice: la historia nos enseña, por fraudes electorales el pueblo entró en guerras civiles y perdimos nuestro territorio y soberanía. No vamos a caer en estas trampas. Una resistencia civil debe buscar siempre la unidad del pueblo, su acuerdo fundamental, que es la base de la nación. Dice entonces el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X. Son las 11:07 minutos. Mucha atención, a raíz de la situación del empalme también hay trino a esta hora del Centro Democrático. Dice el Partido Centro Democrático que ha apoyado al gobierno, se ha declarado partido de gobierno del gobierno entrante del presidente electo Abelardo de la Espriella. Dice: Gustavo Petro cierra su gobierno atentando contra la institucionalidad al desconocer sin pruebas de fraude al presidente y vicepresidente electos legítimamente. Este boicot democrático es una evasiva al empalme para ocultar que las cuentas de su gestión no cuadran. El país exige transparencia. Es por ello que respaldamos firmemente la decisión del presidente electo Abelardo de la Espriella y llamamos a los poderes públicos a garantizar el cumplimiento de la ley. Vamos a hablar con personas que han estado en empalmes. Miguel Ceballos, ex alto comisionado para la paz, es uno de ellos. Doctor Ceballos, buenos días. Muy buenos días, Juan Camilo, y a todos los televidentes de Caracol. ¿Usted me recuerda, doctor Ceballos, en qué empalmes ha estado usted? Bueno, Juan Camilo, yo estuve en dos empalmes cuando terminó el gobierno del presidente Álvaro Uribe en el año 2010. Entregamos toda la información al gobierno entrante, al gobierno de Juan Manuel Santos, y en el 2018 ya no entregamos, sino que recibimos en el gobierno del presidente Duque toda la información también del gobierno de Juan Manuel Santos. Claro, en ese segundo empalme, un empalme con un gobierno que en ese momento tenía unas ideas distintas, ¿no, doctor Ceballos? Es decir, ideológicamente distinto, que había cambiado un poco su postura frente a muchas cosas. Por supuesto, Juan Camilo, y eso hace parte del Estado de Derecho. Yo creo que
Lo más importante en este momento es que los colombianos sepamos que hay un proceso reglado, hay una ley que es la ley 591 del año 2005, que establece todas las reglas, todos los parámetros para tanto la entrega como la recepción de la información de un gobierno a otro, pero también de todos los poderes públicos. Esa ley establece que un juez de la República o también un representante o senador como parte del Congreso debe dar cuenta de su gestión, debe entregar toda la información lo más completa posible, y quien recibe el cargo hará lo propio. Tendrá que mirar esa información, analizarla y, por supuesto, si tiene alguna duda o reparo frente a ella, dejarlo en una constancia escrita en actas que, por supuesto, harán parte del escrutinio de las entidades de control. Hablando de esa ley, doctor Ceballos, ¿usted ve que aquí se está incumpliendo la ley al momento de suspender el empalme o que vamos al escenario de que no haya empalme? Bueno, Juan Camilo, yo creo que en este momento debemos ser muy responsables. Tanto el gobierno entrante como el gobierno saliente tienen un parámetro legal, y yo creo que suspender las reuniones físicas es una cosa muy distinta a que el empalme continúe. El empalme debe continuar. ¿Por qué? Porque la ley lo establece. La información debe ser entregada por el gobierno no puede evadir su responsabilidad de entregar la información a quien va a recibir el gobierno entrante esa información. Y, por supuesto, el empalme, en mi concepto, no está detenido. Se suspenden unas reuniones, y esas reuniones no necesariamente son todo el empalme. El empalme es mucho más que unas reuniones, y si en este momento hay una suspensión de esas reuniones, no quiere decir que el gobierno no tenga la obligación de seguir entregando la información, y el gobierno entrante, el presidente electo de la Espriella, tiene todo su derecho para hacer preguntas, para hacer derechos de peticiones, y de hecho ese proceso no se puede detener legalmente. Claro, doctor Ceballos, pero ¿qué tan importantes son las reuniones presenciales? ¿Qué tan importantes son que las comisiones se reúnan? Y eso no va a pasar. Bueno, por ahora lo que hay es una suspensión de esas reuniones. Esperamos que el buen ambiente se recupere. Lo que pasa es que yo sí invitaría a que el presidente de la República, que sigue siendo presidente, falta un mes para que deje su cargo, pues sea también muy respetuoso. Él ha negado o ha querido desconocer todo el proceso que ha sido verificado, ha sido confirmado no solamente por nuestras autoridades públicas, sino también por las misiones internacionales. Yo creo que en este momento, si el gobierno pide respeto, pues también debe respetar el marco democrático en el cual fue electo el presidente de la Espriella. ¿Usted encuentra alguna diferencia, precisamente hablando de esas diferencias ideológicas, qué diferencias se encuentra entre el empalme de 2010 y el de 2018? Bueno, en ambos empalmes, como usted muy bien, Juan Camilo, menciona, digamos, en el primero, en el 2010, pues el presidente Juan Manuel Santos dijo en ese momento de la elección que le recibía al gobierno al mejor presidente de Colombia en la historia, que era Álvaro Uribe Vélez. Cuando él entrega el poder al presidente Duque, habían pasado 8 años y había habido un gran deterioro en la relación entre el presidente Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe. Sin embargo, no obstante cualquier distancia política o cualquier conflictividad que se haya presentado en esos 8 años, pues la diferencia es clara, y es que hubo institucionalidad. Yo creo que eso es lo que debemos rescatar acá. Las instituciones son más fuertes que los hombres. Los hombres pasamos, los presidentes pasan en el poder, pero el Estado de Derecho, y ahora lo digo haciendo un gran reconocimiento de los 35 años que cumple nuestra Constitución precisamente este año, que la Constitución y la ley son los que deben ser nuestros guías para evitar que estos procesos tan importantes de transición del poder se queden en pequeñas conflictividades o en declaraciones que son irresponsables y vayan más allá de las opiniones y de las ideologías de los protagonistas políticos y se centren en la preservación de la institucionalidad. Sí, doctor Ceballos, en esto, por ejemplo, póngame un ejemplo de cómo un nuevo ministro o un líder de empalme recibe el sector por parte del ministro y de todos sus funcionarios. Es decir, ¿qué tipo de informes, pongámoslo para que usted esté familiarizado, en la cartera de comercio?
¿qué tipo de informes ustedes reciben para saber más o menos cuál es el panorama? ¿Dónde ustedes están direccionados para recibir el ministerio? Bueno, usted me da un marco en el cual yo no estaba, fui comisionado de paz, el ministro de Justicia, pero estuve en los empalmes y para seguir su ejemplo de comercio, el ministro entrante va a recibir del ministro saliente no solamente un informe preparado a capricho, hay que recordar que el gobierno colombiano rinde informes anuales al Congreso de la República y cada uno de esos informes anuales es sometido a control político. Entonces, no es que se inventen un informe de la noche a la mañana, sino que tiene que ser el fruto de la acumulación de los informes de los 4 años. En el caso que usted me propone del Ministerio de Comercio, pues es claro que ese ministro de Comercio debió haber presentado informes al Congreso año tras año, mostrando cuáles son las gestiones para buscar la implementación de los acuerdos de libre comercio, cuáles fueron los obstáculos del comercio, por ejemplo, en las fronteras, cuáles son los beneficios tributarios que el gobierno saliente dio para promover el comercio y a nivel interno, cuáles son las ventajas y desventajas que tienen los pequeños, medios, grandes comerciantes. Eso hace parte de un informe que, como le digo, es la acumulación de 4 informes que debió haber presentado cada cartera, cada ministro al Congreso de la República en conjunto con todo el gobierno. Eso por un lado. Y segundo, la Contraloría General de la Nación y la Procuraduría son órganos de control que hacen seguimiento al comportamiento y al funcionamiento de las entidades públicas durante 4 años. Entonces, no es solamente lo que el ministro saliente se le ocurre decir, sino que, insisto, la institucionalidad de Colombia está preparada para que esos informes puedan ser verificados y tengan una trazabilidad a través de los últimos 4 años y esa trazabilidad, por supuesto, es objeto de control, no solamente de la Contraloría y la Procuraduría, sino de los órganos políticos como el Congreso. Doctor Ceballos, ¿qué tanta, honestamente, qué tanta sinceridad hay de los gobiernos en los empalmes? ¿Qué tanta, digamos, le voy a hacer una pregunta, ¿reconocen errores? ¿Reconocen que falta? Qué buena pregunta, Juan Camilo. Yo trabajé muchos años en Estados Unidos como académico y le hice seguimiento a los procesos de transición en ese país. Y más que errores, lo que se menciona fueron lecciones aprendidas. Yo creo que, por supuesto, que a ningún político, y esa es la experiencia en todo este planeta, le gusta reconocer que se equivocó. Pero sí, se equivocan, los políticos se equivocan, no, nos equivocamos los que hemos estado en cargos públicos y la manera de expresarlo son los informes. Si hubo un error, hay que reconocerlo porque tarde o temprano los organismos de control lo descubrirán. Si hubo un delito, pues por supuesto que hay que denunciarlo ante los organismos competentes, en este caso la Fiscalía General de la Nación o la Comisión de Acusaciones. Y las lecciones aprendidas yo creo que es lo más importante. Las lecciones aprendidas de un gobierno a otro hacen que se construyan nuevas maneras de gobernar y las buenas prácticas, porque no todo es malo. A veces hay cosas que son positivas en los gobiernos, entonces creo que esa es una buena lección de los Estados Unidos. Mencionan cuáles fueron las buenas prácticas que se pueden repetir, pero también cuáles son las lecciones aprendidas de los errores cometidos. Claro, que ese es uno de los puntos que hay aquí para revisar. ¿Usted cómo evalúa todo esto que está pasando, doctor Ceballos? Bueno, yo creo que acá hay una gran lección y Juan Camilo, yo creo que este es el momento en que Colombia debería tener una revisión de esa ley que yo les mencioné de la 591 de 2005. ¿Para qué? Para crear un organismo independiente, un organismo en el cual no haya participación política, sino un organismo como existe en Estados Unidos que sea no partidista, que sea absolutamente técnico y que reciba los informes al final de un gobierno y los entregue al otro gobierno para evitar que se politice ese proceso tan importante como es el proceso de la transición entre un gobierno y otro. En ese sentido, creo que la lección aprendida es que debemos ir más allá del debate político sin que eso quiera decir que el gobierno, en este caso el gobierno Petro, tenga justificación alguna, es decir, no tiene ninguna justificación que no continúe con un proceso pacífico
transparente de entrega de la información por cuenta de las declaraciones, y yo lo debo decir, irresponsables del presidente de la República cuando quiere no reconocer el triunfo del presidente electo de la Espriella. Claro. Un empalme atípico, ¿no, doctor Ceballos? Eso sí, ya, yo creo que ya para la historia que estábamos viendo de los empalmes, este es un empalme diferente y un poco atípico. Y hacia allá va mi otra pregunta, y es, ¿bastará, doctor Ceballos, como está diciendo el gobierno nacional o a donde apunta, con entregar actas en un acto formal ante la Procuraduría y la Contraloría? ¿Usted ve que con solo ese acto se cumplirá el procedimiento de empalme según la ley? Pues uno esperaría, Juan Camilo, que no sea así. Todavía queda un mes. Ayer hemos visto algunas reuniones de ministros salientes con ministros entrantes. Parece ser que el proceso de información que va a recibir el señor presidente de la Espriella, el presidente electo, de los gobernadores y alcaldes del país continúa, y eso es positivo porque recordemos que el Ejecutivo, la rama ejecutiva, no solamente es el Ejecutivo Nacional, también están los gobernadores y los alcaldes que tendrán que informar a la presidenta entrante sobre todos los detalles de esa obligación legal de entregar la información. Y, digamos, uno puede decir que sí es un empalme atípico, pero hace 2 días era un empalme atípico muy interesante, porque es la primera vez que vemos que un empalme está transmitido en vivo por las redes sociales y por los canales de televisión, cuando fue la reunión del ministro de Hacienda actual, Ávila, y el jefe del empalme hasta el día de hoy, José Manuel Restrepo, el vicepresidente electo. En ese sentido, ya era atípico el empalme en cuanto que estaba siendo transmitido en vivo. Hoy, por supuesto, y tristemente, las circunstancias, producto de las palabras muy irresponsables del presidente de la República al no querer reconocer a Abelardo de la Espriella como presidente de la República, pues han dado lugar a este impasse. Insisto en que independientemente de que se hagan o no reuniones personales, el sistema que establece nuestra ley implica que el gobierno tiene que entregar toda la información que está en sus manos para que el presidente entrante y todo ese equipo puedan hacer una evaluación de la situación que reciben. Doctor Ceballos, ha sido usted muy amable. Gracias por estos minutos. A ustedes muchas gracias, muy buen día. El ministro de Hacienda es también el jefe, el líder del empalme por parte del gobierno nacional, y vamos a conocer su reacción precisamente a este anuncio que hace a través de su cuenta de X el presidente electo Abelardo de la Espriella sobre suspender este empalme. Señor ministro de Hacienda, Germán Ávila, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Ministro, ¿cuál es la reacción de ustedes a este anuncio que hace el presidente electo Abelardo de la Espriella, suspender el empalme a través de su cuenta de X? El gobierno nacional presentará la declaración respectiva en la instalación de la comisión de empalme dentro de 15 minutos aquí en la Casa de Nariño. El gobierno claramente no admite ni admitirá un solo insulto más, una sola agresión más, una sola ofensa más, ni un solo irrespeto más, ni a la majestad de la presidencia de la República, ni a ninguno de los miembros del equipo de gobierno. Un participante de la comisión de empalme del equipo de gobierno entrante ha hecho declaraciones calumniosas, injuriosas, ofensivas e irrespetuosas que no tenemos ninguna razón para aceptar ni admitir. Por lo tanto, estoy dando la instrucción a todos los miembros del gobierno que tienen programadas mesas sectoriales de trabajo de suspender la realización de estas mesas de trabajo, a todos los ministros y directores de departamentos administrativos, suspender la realización de estas mesas y preparar la presentación de la información que hay que entregar en el proceso de empalme, entregar esta información a la nación. Esta es una información
pública, que es conocida por el país y que debe ser presentada ante la nación. Ministro, ¿quién información la vamos a entregar? ¿Quién ha hecho el próximo proceso de... ¿Quién ha hecho esas ofensas, ministro? ¿Quién es el miembro del comité de empalme del gobierno entrante que según ustedes los ha ofendido? El señor Carlos Alonso Lucio es miembro de la comisión de empalme y ha hecho declaraciones en medios de comunicación. ¿Esto fue por la entrevista de cambio, ministro? Seamos puntuales. ¿Fue por la entrevista de cambio? Evidentemente, el señor Carlos Alonso Lucio quería que se rompiera la comisión de empalme y realizó todas las ofensas, todas las agresiones, todas las injurias y todos los irrespetos en función de impedir que la comisión de empalme se realizara. Ministro, seguramente el doctor Carlos Alonso Lucio le está hablando no al gobierno, no a los 12.708.000 ciudadanos que votaron por el proyecto político que no lo acompañaba. Seguramente le está hablando a los sectores políticos donde llegó, porque desafortunadamente necesita demostrar su lealtad ante la desconfianza permanente que debe recibir. Ministro, y esto Personas tiene que ver... estas características acaban teniendo la desconfianza de donde llegan y el desprecio de donde se van. Eso es lo que le está pasando al doctor Carlos Alonso Lucio, que le está haciendo un daño inmenso a la nación. Ministro, ¿y esto tiene que ver con la idea que expresó Carlos Alonso Lucio de extraditar al presidente de la República? Todas las agresiones, todas las calumnias, todas las ofensas que realice los miembros de la Comisión del Empalme van a tener una respuesta contundente y clara por parte del equipo de gobierno actual, que actúa con transparencia, con claridad y con dignidad. Sí. Hemos pedido también que para efectos de completar este proceso nos acompañen la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Sí, ministro, ustedes están diciendo aquí, en ese acto, ustedes, es la formalidad de la ley, es decir, en ese evento ustedes van a presentar las actas de este empalme para entregar el gobierno con la Procuraduría y la Contraloría. El gobierno va a presentar todos los informes que están preparados en cada uno de los ministerios, todos los informes preparados en cada uno de los institutos, de los organismos administrativos del orden nacional. Va a entregar todos los informes a la ciudadanía, va a entregar a la nación el informe de gestión que le corresponde de acuerdo a la ley. Y eso lo vamos a hacer de público conocimiento y con el acompañamiento de los organismos de control. Ministro, ustedes, el anuncio que van a hacer en algunos minutos es que suspenden el empalme porque se sienten ofendidos a la majestad del presidente. Estoy dando la instrucción a todos los ministros, a todos los directores de departamentos administrativos, en donde se debían realizar mesas de empalme. Estoy dando la instrucción de que se suspende el ejercicio de empalme con los equipos de gobierno entrante y se adelantará la entrega de los mismos informes que íbamos a entregar, de todo el informe de gestión ante la nación, y que no admitimos un solo insulto más, no admitimos una ofensa más, no admitimos una calumnia más, no admitimos un irrespeto más, ni a la majestad del presidente de la República, ni a su equipo de gobierno. Ministro, para ustedes, ¿quién es el presidente a partir del 7 de agosto? El presidente de la República de Colombia hoy es el doctor Gustavo Petro. No, ya lo sabe, pero ministro, la pregunta fue muy clara. ¿Quién es el presidente para ustedes a partir del 7 de agosto?
Bueno, entonces se la cambio. La República se llama Gustavo Ministro, ¿cuál fue el presidente que eligieron? Por eso, ministro. Y debe tener el más absoluto y riguroso respeto. En eso estamos más que de acuerdo. Presidencial hasta el próximo 6 de agosto. Perfecto, ministro. El presidente Petro entregará la dirección del gobierno. En eso, me escuchemos. Para manifestarnos desde nuestra competencia. El Contralor le ocultó información a la Contraloría, o sea, les estaban ocultando información. Hacienda desde la Casa de Nariño dijo que no iban a permitir apellidos al empalme, porque el empalme del gobierno del entrante presidente Abelardo de la Espriella. Habla a esta hora el Contralor encargado de la República sobre los procesos de empalme. Asegura que mañana tendrá una reunión con el gobierno electo y que la Contraloría será la encargada de entregar la información que tiene hasta el momento revisada. La competencia de la Contraloría General de la República se circunscribe a la gestión fiscal. Cuando encontramos hallazgos de otra naturaleza, lo transmitimos a la entidad correspondiente, a la Procuraduría en casos disciplinarios y a la Fiscalía en casos penales. No es competencia nuestra manifestarnos de aquello que no tenemos competencia. Pero, Contralor, ¿quién se encarga? Nuestra colega, el ministro de Trabajo, acaba de trinar. Tanto la Procuraduría como la Contraloría conocen de primera mano la gestión de estos 4 años y saben que este gobierno no tiene nada que ocultar. ¿Usted coincide con eso? ¿Este gobierno no tiene nada que ocultar y ustedes en su poder, como lo dice el ministro de Trabajo, pueden determinar eso? Por ello hemos aperturado las investigaciones correspondientes cuando tenemos indicios de que no se ha cumplido de manera correcta los procedimientos. Por eso tenemos unas delegadas de responsabilidad fiscal que están adelantando los procesos, pero esto corresponde a un debido proceso, a unas etapas donde se les solicita pruebas, se llaman a testimonios, se practican una cantidad de diligencias para determinar con un fallo que produce efectos jurídicos esa responsabilidad. Contralor, pero no, jamás podría decir eso. El ministro tiene la certeza de que ha suministrado toda la información. Me parece fabuloso, me tranquiliza y esperemos que entonces los resultados de la Contraloría y de la Procuraduría así lo ratifiquen. Pero Contralor, que hayan encontrado ya en las auditorías que está realizando el gobierno entrante algunas irregularidades, como ellos dicen, y todo esto que van a presentar a ustedes. Estamos en ejercicio de nuestro deber constitucional de investigar y cuidar el patrimonio público. Claro que preocupa cuando esto se presenta. Claro que estamos haciendo las actuaciones para disminuir ese riesgo. Por ejemplo, la visita de ayer es para tener de primera mano la oportunidad de recaudar pruebas que nos permitan determinar si hay responsabilidades. Pero no me pida que diga si las hay. Pero Contralor, estábamos... ¿Les ocultaron información? O sea, el gobierno le ocultó información a la Contraloría, porque es que eso es lo que estamos entendiendo sobre el tema del empleo civil. Quiero aclarar el tema. Es cuando hay una duda razonable, por ejemplo, una duda de un funcionario público quien denunció la semana pasada que fue presionado para efectuar ciertas actividades contractuales, procedemos. Una vez lo determinemos, lo manifestaremos. Pero, Contralor, estamos hablando de que el proceso de empalme es legítimo, está en la ley y es una normativa. ¿Quién se encarga, si no es la Contraloría, de que eso salga adelante? Yo quiero aclarar que en la mesa técnica que instalaremos mañana con el señor vicepresidente no sustituye el proceso de empalme. No somos nosotros los llamados a hacerlo, es el gobierno saliente y el gobierno entrante quienes de manera armónica, tranquila, seria y responsable deben realizar ese procedimiento. ¿Y si no se cumple? La Contraloría lo que está haciendo en esta mesa técnica es suministrando una guía y una información de la que dispone con el objeto de facilitarle al gobierno el diagnóstico del estado actual del país. ¿Pero quién garantiza? La Procuraduría. Era el Contralor delegado, el Contralor encargado de la República, hablando entonces, Juan Camilo, sobre el proceso de empalme. Asegura que la Contraloría mañana se va a reunir con el gobierno electo a entregar la información que tienen hasta el momento de las revisiones que han hecho. Por ejemplo, habló del tema de salud, de la nueva EPS, que no tienen información completa ni siquiera la Contraloría y que tampoco se ha podido entregar en ese proceso de empalme. También habló de la aerocivil, unas complicaciones que se vienen registrando ante unas denuncias de unas presiones contractuales y que es algo que ya incluso se ha desarrollado con policía judicial. Es un tema que también se va a hablar mañana en esa
reunión con el gobierno entrante, Juan Camilo. Pero lo que ha dicho desde la Contraloría es que exhorta al gobierno entrante y al gobierno saliente a que restablezcan este proceso de empalme porque es necesario para el país. Sin embargo, no tiene la Contraloría los dientes necesarios para obligar a los gobiernos, tanto el saliente como el entrante, a retomar este proceso de empalme. Por ahora, realizará reuniones con el gobierno entrante, el gobierno electo de Abelardo de la Espriella el día de mañana para entregar toda la información de los sectores, y por eso hay una reunión ahorita privada entre los contralores delegados sobre lo que han encontrado durante los últimos 4 años y cómo está el país según la mirada de la Contraloría. Luisa, ¿son presiones contractuales para qué? Es decir, ¿le explicó el contralor con qué propósito le están haciendo esas presiones a esos funcionarios? Mire, no desarrolló a profundidad la idea, Juan Camilo, pero asegura que la Contraloría desde ayer está tomando una acción en la aeronáutica civil debido a unas revisiones que ha denunciado un funcionario sobre unos procesos contractuales. Aquí lo repitió en la rueda de prensa que ustedes alcanzaron a escuchar. Nosotros vamos a pedir en este momento más información a la Contraloría porque fue un dato que salió en medio de preguntas en la rueda de prensa, pero no profundizó, además de decir que la Policía Judicial ya tiene esto en cuenta y que así como se está haciendo el procedimiento en el área civil, si encuentran inconsistencias o irregularidades en otros sectores al cierre de este gobierno, también las harán públicas y también las presentarán al gobierno entrante. Gracias, Luisa. 9:41 está presentando a esta hora el coordinador del empalme, Germán Ávila, una carta al Procurador General de la Nación, al doctor Gregorio El Hash. Está firmada por todo el comité de empalme, Nora Mondragón, Natalia Irene Molina y Augusto Ocampo. Allí le están pidiendo a la Procuraduría que acompañe este proceso. Dice, desde el primer día hemos entendido este proceso como un verdadero ejercicio de Estado, más allá del cambio de gobierno. El empalme representa una oportunidad para demostrar la fortaleza de nuestras instituciones, garantizar la continuidad de la administración pública y ofrecer a los colombianos un proceso transparente, serio y respetuoso de la Constitución. Consideramos que el acompañamiento preventivo de la Procuraduría constituye una garantía adicional para todas las partes. Su presencia contribuirá a fortalecer la confianza institucional, promover el cumplimiento de los principios que rigen la función administrativa y brindar mayores garantías de objetividad, transparencia y respeto por el debido proceso durante el desarrollo de las distintas jornadas de trabajo. Dice que ojalá se haga bajo la participación de los procuradores delegados y de los servidores de esa entidad a los que consideren competentes. 9:42, pausa. Vamos a hablar entonces en segundos. Vamos a repasar el trino de José Manuel Restrepo, que también pues respondiendo a esta orden que daba precisamente el presidente electo Abelardo de la Espriella. Dice: señor presidente, hemos informado a nuestros líderes, coordinadores y facilitadores sobre su instrucción de suspender de manera inmediata el proceso de empalme. Casi 13 millones de colombianos eligieron un nuevo rumbo para el país. Nadie tiene derecho a desconocer ese mandato popular ni a poner en duda la legitimidad del presidente electo Abelardo de la Espriella. La democracia, la Constitución y la voluntad soberana de los ciudadanos se respeta. Para que quede absolutamente claro, esta decisión no detiene nuestro trabajo. Seguiremos investigando, recopilando información y documentando con rigor la realidad del país y las situaciones que el próximo gobierno deberá enfrentar. Colombia merece la verdad, transparencia total y rendición de cuentas. Quienes hayan traicionado la confianza de los colombianos deberán responder ante las instituciones y ante la historia. Voy a saludar al expresidente de la Corte Suprema, es el doctor Jaime Arrubla. Doctor Arrubla, buenos días. Buenos días, un gusto aquí estar con Noticias Caracol. ¿Está preocupado, doctor Arrubla, por esto que está pasando entre un proceso tan importante como es la entrega del mandato en un empalme? Estoy preocupado por la democracia colombiana, que está dando unas muestras de fatiga creciente. Y obviamente que lo que ha pasado es una consecuencia lógica de imprudencias recíprocas. ¿Por qué imprudencias recíprocas? Pues mire, uno como simple observador, usted ve al señor Carlos Alonso Lucio el fin de semana
anunciando que van a extraditar al presidente de la República saliente. Eso es una imprudencia porque hasta donde sabemos ni siquiera hay proceso en los Estados Unidos y la extradición es pedida de allá para acá y hay que cumplir con un trámite enorme, que allá haya un proceso, que lo solicite la autoridad judicial, que haya un auto equivalente a un llamamiento a juicio, que eso venga acá, que se abra un expediente, que pase al concepto de la Corte, que la Corte dé un concepto favorable. Y solo cuando eso se da, puede el presidente de la República discrecionalmente decidir si lo extradita o no. Por eso yo le digo que eso es una imprudencia. Esas son cosas que se piensan, pero no se dicen. ¿Cómo fue la reacción contra eso? El presidente de la República, pues todos que lo conocemos sabemos que nos iba a quedar callado. Entró a desconocer el resultado de las elecciones, a anunciar una demanda de nulidad electoral ante el Consejo de Estado. Su abogado anunció las razones, muy discutibles, no creo que le prospere ninguna, pero ahí están las razones, que van a pedir una medida cautelar. Entonces mire usted cómo es una acción y una reacción. ¿Qué viene a eso? Pues que reacciona el presidente electo y se para de la mesa de concertación, de empalme, que era una mesa absolutamente inane, porque ahí de empalme no estaban haciendo nada, estaban en un combate recíproco y total. Entonces, mire, por eso le digo yo, el requiem, la tristeza, la preocupación es por la democracia colombiana. ¿Qué pasa, doctora Rubla, si no hay empalme? Nada. Pero Le tocará obtener la información al gobierno entrante con los funcionarios de segundo nivel cuando el 7 de agosto entren los ministros a tomar posesión de sus cargos. Pero eso es que ahí no había ningún empalme que hacer, porque lo que estaba desde que vimos desde un principio reinando era la agresividad recíproca, los unos acusando a los otros de corrupción, los otros defendiéndose. Eso no iba para ningún lugar. Yo creo que hizo bien el presidente electo en suspender una actividad que no conducía absolutamente a nada. Pero hay estaban, como decimos aquí en Antioquia, sacando los trapitos al sol, pero eso no era ningún empalme. Pero, doctora Rubla, hay una ley por cumplir, ¿no? Pero donde no hay, es decir, que haya una obligación de hacer un empalme, no existe. El gobierno entrante, el día que se posesione, entrará y pedirá la información. Para eso está el derecho de petición, si no la quieren dar. Claro. Usted marcaba un tema y es la democracia. ¿Por qué preocupado por la democracia? ¿Por qué deberíamos preocuparnos por la democracia cuando el tono del gobierno saliente, que se va a convertir en oposición con el gobierno entrante, que va a ser en cabeza del presidente electo, maneja este lenguaje, doctora Rubla? Pues mire, el lenguaje es exacerbado desde la campaña, de parte y parte. Hay que bajar ese nivel, correcto, porque es que si a usted lo tildan de truán, ¿usted qué contesta? Entonces, tenemos que empezar porque efectivamente hay un lenguaje exacerbado que viene desde atrás, se les olvidó que ya el debate político terminó, ya el que va a gobernar debe tener la altura del que va a asumir un cargo, y el que sale también debería tener la altura de entregar con diligencia y con eficacia. Aquí ninguno, porque no es de un lado, es de ambos lados. Están en un ataque permanente y profundo, como si todavía estuvieran en campaña. Sí. ¿Usted ve garantías, uno para ejercer la oposición y otro para ejercer el gobierno? Pues es que las garantías tienen que haberlas, porque gobernar implica en una democracia que exista una oposición. Ese es un instrumento democrático.
porque si no me dejo hacer oposición, entonces lo que soy es un dictador. O sea que el gobierno que entra, y estoy seguro, va a dar las garantías para la oposición. Y la oposición, pues ya empezó a hacer la oposición desde ahora, porque todo lo que está pasando es ya una oposición. Claro. Pues doctor Jaime Arrubla, le agradecemos mucho estos minutos aquí en Noticias Caracol. Ha sido un gusto estar en Noticias Caracol. Voy a volver a saludar a la doctora Cecilia López. Doctora López, ahora sí creo que la tenemos. Muy bien, muy buenos días, Juan Camilo, ¿cómo estás? Muy bien, doctora López. Bueno, le estaba preguntando, doctora López, nos gustaría saber en cuántos empalmes usted participó y si nos puede decir los gobiernos. Sí, yo participé en el empalme entre Turbay, el presidente Turbay y el presidente Betancourt, porque allí fui nombrada viceministra de Agricultura y en ese momento me tocó hacer el empalme con el ministerio. Después me tocó otro empalme con el gobierno de Samper, entre Gaviria y Samper. Y el otro que fue entre Duque y el presidente Petro. 3 empalmes. Sí. Me interesa el último, ¿sabe, doctora López? No lo estoy escuchando. ¿Ahí me está escuchando? ¿Qué pasó que no lo escucho? Yo la escucho a usted perfecto. Ya. Ahí ya lo escucho perfecto. Doctora López, que me interesa el último. 2 gobiernos ideológicamente distintos, el de Duque y el de Petro. ¿Usted me puede describir cómo fue ese empalme? Ese empalme fue muy cordial. La dificultad no fue entre el gobierno saliente y el nuevo gobierno, y hablo específicamente de Planeación Nacional, donde yo participé en el empalme por orden del presidente Petro, y en Agricultura. Y en los 2 casos encontré un apoyo muy grande de los funcionarios del gobierno Duque, tanto del ministro de Agricultura como de la directora de Planeación. Fue muy cordial. El único problema es que las personas que habían estado en la preparación del gobierno Petro sí mostraron una dosis de agresividad en Agricultura, no en Planeación, que fue Jennifer Mojica, porque yo creo que ella aspiraba a ser la ministra, que finalmente fue, y fue muy fuerte conmigo, muy difícil. Pero fue más por culpa de la gente del gobierno entrante que del gobierno saliente. Luego, esta situación de hoy es absolutamente insólita, con 3 muestras de ello en la historia del país. Doctora López, usted que estuvo ahí sentada, ¿por qué es necesario un empalme? ¿Por qué un gobierno que entra tiene que tener un empalme? Porque tiene que haber una solución de continuidad. Es decir, hoy alguien leí en una de las columnas, en las recomendaciones, creo que una columna de La República decía, ningún ministro puede llegar con el complejo de Adán, que llegó a empezar de cero. No, aquí hay un gobierno que lleva mucho tiempo, distintos gobiernos. Aquí hay una cosa que Rodrigo Botero nos enseñó en Fedesarrollo hace muchas décadas. Aquí hay una agenda continua que la mantenía en esta burocracia que este gobierno barrió, porque los programas no empiezan y se terminan en los periodos de gobierno. Yo se lo dije al presidente Petro, se lo dije en un consejo de ministros, presidente, no se eche el cuento que usted va a desarrollar su plan solamente en un gobierno, ningún gobierno lo hace, eso sigue, por eso hay que hacerlo muy bien para que los programas de un gobierno continúen, lo hemos visto a lo largo de la historia, yo que he estado en tantos gobiernos, entonces es muy importante el empalme, porque si no usted rompe y empieza de cero, ¿y quién paga la cuenta de eso? La gente y la política económica y la política social y la política ambiental, toda la política pública. Un ejemplo pueden ser los subsidios. Es decir, son ideológicamente distintos, pero el presidente electo ha dicho que va a continuar con subsidios que puso el gobierno actual. Ese puede ser un ejemplo de intención de continuidad, pero que se puede ver roto por un empalme que no se hizo. Pero es obvio que va a haber ajustes, porque en todos los programas se va ajustando, pero poco a poco. Es que este principio de construir de no destruir lo construido, sino de construir sobre lo construido, tiene que cumplirse porque, mire, aquí yo quisiera decir algo. Quienes están en la mitad de esta discusión absolutamente olvidados son los 52 millones de colombianos. Y yo sí estoy de acuerdo con el doctor Arrubla. Ambas partes, o se calman o se calman. Mire, ayer se celebraron, como lo había dicho antes, los 35 años de la Constitución. Es una Constitución
que todavía le falta mucho por cumplir, pero que ha hecho mucho por el país. Y la Constitución exige que haya un proceso democrático tranquilo, que se cumpla lo que dice la Constitución. El presidente no es la persona que dice quién va a ser su reemplazo, por amor de Dios, presidente Petro. Pero también el presidente Abelardo, yo entiendo esta reacción, yo no voté por él, ni voté por Iván Cepeda, yo voté en blanco, y eso me permite hablar muy tranquilo de los dos. ¿Qué les pasa? ¿Se les olvidó que usted tiene que responderle al país y a una democracia que ha sido histórica en Colombia? ¿Qué les pasa? Cálmense. Y la reacción del presidente Abelardo, pues después de lo que pasó ayer y de las cosas que alcanzaron a sacar en RTV, diciendo que ahora el presidente Iván Duque, perdón, era Iván Cepeda, ¿están locos? ¿Esto qué es? Entonces, calma. Yo creo que este es un momento en donde se exacerbaron los ánimos, pero el empalme tiene que darse necesariamente, por otras formas, pidiendo derechos de petición. El gobierno está obligado a entregar un informe. Ahora, que no lo haga con discusiones, que hubiera sido lo ideal, es otra cosa. Pero el empalme, si no se hace, no solamente se desconoce una obligación, sino que le hace un daño muy grande al próximo gobierno y a los dos. Porque este no podrá hacer un balance y el otro va a perder mucho tiempo tratando de entender qué viene y qué tiene que ajustar y qué tiene que continuar el próximo gobierno. Sí, doctora López, en este proceso que usted ha dicho de la calma que hay que mantener, es un lenguaje de diplomacia, ¿no? De que yo no estoy de acuerdo contigo, pero que tengo que trabajar igualmente de ministro a ministro. Pero mire, doctora López, que hay algo llamativo. Ayer vimos a Rodrigo Lara y a Benedetti en una reunión muy cordial. Vimos al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, con el empalme entrante también, ya en una primera reunión, en una reunión muy cordial. Es decir, aquí parece que quienes están desentonando son los líderes. Pues parecería que sí, por eso un llamado a los dos. Yo sí quiero decirle lo siguiente. Yo también creo que el presidente electo se calme, pero yo sí creo que él tenía que reaccionar. Es que la ofensa ayer del presidente Petro fue inconcebible. Yo que creo en la democracia y que quiero que esto sea por el bien del país, etcétera. Primero lo que dijo el presidente Petro, lo que dijo el medio de comunicación oficial, que el presidente ahora era Iván Cepeda y no Abelardo de la Espriella, por amor de Dios. Es lógico, y después de eso lo que acaba de decir el ministro de Hacienda, ¿qué les pasa? Por favor, piensen en el país. Mire, el presidente tiene que pensar, y lo repito porque se lo he dicho hasta donde yo pueda, es la historia quien lo va a juzgar. Y usted tiene cosas positivas que ha hecho y muchas cosas negativas, pero no borre su historia quedando como una persona que no es demócrata. ¿Cómo dice que es demócrata? Porque va a entregar el poder el 7 de agosto, pero está poniendo en duda algo que ya está avalado por las normas constitucionales de este país, que es que ganó Abelardo, y que, ¿cómo así? Lo que dice el ministro de Hacienda, que este es un empate con ganador. ¿Él cree que somos bobos? O sea, no ofendan la inteligencia colombiana y no pongan en riesgo a un país, no lo dividan, ahora no nos saquen a la mitad a la calle, que ya no va a ser la mitad, para que desestabilice este país y le impida al próximo gobierno que ganó legítimamente, porque no sacó un voto de más, sacó más de 200.000 votos más. Déjenlo que gobierne y hagan oposición. La oposición es parte de la democracia, pero háganla con verdades, respetando las normas constitucionales de este país. Sí, hay un hecho que lo antecede también al tema de RTBC, que por supuesto llamó la atención y fue muy preocupante, pero también, doctora López, está quejándose el gobierno de unas declaraciones muy duras de Carlos Alonso Lucio en la revista Cambio. Sí. Esta idea de extraditar al presidente Gustavo Petro, y que el doctor Arrubla también lo acaba de calificar como una imprudencia total. ¿Usted cómo evalúa también ese hecho? Sí. Yo también creo lo mismo. Yo nunca podría estar más de acuerdo con el doctor Arrubla. Esto no puede ser, por Dios. Mire, esto yo te digo, aquí pasa que gente que ha estado por fuera del poder llega al poder y se le olvidan los límites. Cuando yo leí lo de Lucio, dije, Dios mío, qué ganas de prender una llama que está muy fácil de encender y de volverla un lío. Cálmense, por amor de Dios. Mire,
no le hagan un daño al presidente que les dio la posibilidad de volver a estar en la agenda pública, para decirle eso a Carlos Alfonso Lucio. Usted que estaba borrado del mapa ahora está. Bueno, ok, esa es decisión del presidente, la respetamos, pero no le haga un daño a su propio presidente. No le meta candela a una situación que ya de por sí es muy difícil. Eso no justifica lo que ha dicho el presidente Petro, porque eso está por fuera de la realidad y respetando nuestra Constitución. Pero sí, ¿qué necesidad hay de eso en este momento? Tranquilícense. Les repito, me duele el alma decirlo, pero a los dos se les está olvidando que aquí hay 52, ya no sé si son 53 o 54 millones de colombianos cuya vida depende de la pelotera de ustedes. ¿Qué les pasa? Tranquilícense. Este país es un país donde la democracia es un valor fundamental. Hagan la transición normal. Que no quieren verse, bueno, no se vean. Entreguen los documentos y pobrecito el próximo gobierno que se va a sacar un ojo, y ahí se aclara, pero ni el uno lo trate como lo está tratando, ni el otro le responda de esa manera. Se les olvidó que somos una democracia, que tenemos una historia, que aquí hay millones de gente cuya vida depende de la pelotera de ustedes, por amor de Dios. Yo, como les digo, creo que lo del presidente Petro es inaceptable. Ahí están las decisiones, se eligió con una mayoría pues de más de 200,000 votos. El ministro de Hacienda, ¿en qué mundo está? Repitiendo como loro lo que no toca. Dejen de incendiar, más bien pónganle un poquito de paz, piensen en los colombianos y hagamos la transición. Nos falta un mes. ¿Que nos van a meter en un incendio todos los días este mes? ¿Van a acabar con la estabilidad emocional de 52 millones de colombianos? ¿O nos toca no hacerles caso y simplemente saber que el 7 de agosto, porque así lo dice la Constitución, lo dicen las normas colombianas, se va a posesionar el presidente de la Espriella y va a haber oposición que la va a ejercer, bueno, no sé cuál de los dos, o los dos. Perfecto, la oposición es parte de la democracia y yo no he oído nada que les limite, pero no desborden los límites que las mismas reglas constitucionales del país les establecen y que han sido respetadas a través de la historia. Doctora López, ¿usted ve un riesgo de incumplir la ley? Porque acá hay una ley que regula los empalmes, que hay que hacer empalme y que el empalme tiene que tener unas cosas. No, yo no creo que le incumba. Yo no creo que el presidente Petro pierda esa sí es una responsabilidad que tiene que cumplir. Lo que va a cambiar es la forma. O sea, lo que seguramente va a pasar es que van a hacer unos informes que no se van a discutir, que no se van a aclarar, sino que les entregan una cantidad de documentos. Y yo ya conozco el estilo. A mí me pasó con la ministra Jennifer. Yo hice un informe y me lo devolvió. Eso no le había pasado a ningún ministro en su vida. Me lo devolvió y me tocó volverme a sentar y explicarle que todo lo que ella estaba diciendo era falso. Eso le puede pasar a este gobierno, que le entreguen una cantidad de informes y que va a haber un proceso ahí complicado de ajustar cuentas, pero bueno, ya en el poder van a poder mirar cifras más claras. Pero otra forma de empalme va a haber, tiene que haber. O sea, ellos tienen que entregar, este gobierno tiene que entregar los informes de lo que ha hecho, de lo que no ha hecho, de qué problemas tal. Y el otro lo revisa. Eso va a pasar. Lo que no va a haber es lo normal, que es esa conversación que siempre se da entre el nuevo equipo y el equipo que sale. Que como le digo, yo no sé qué le pasa al gobierno Petro. Eso fue muy cordial. El gobierno Duque, digan lo que digan. Y yo fui muy crítica del presidente Duque y de su gobierno. Y quiero decirle que el empalme que a mí me tocó tanto en Planeación Nacional, donde yo presidí ese empalme por un buen rato, y en Agricultura, lo único que tuve fue generosidad. El gobierno Duque me dio toda la información que pedí. Entonces, ¿cómo así que cuando ellos llegan, a ellos sí se les hace el ambiente fácil, se les entrega toda la información, y cuando les toca a ellos hacer lo contrario, entonces les sacan la lengua y se arma todo esto que pone en jaque un poco la sensación de estabilidad de este país? Eso me parece incongruente, inadmisible. Yo sí le hago un llamado al presidente Petro. Presidente Petro, usted ya tiene un espacio en la historia. Algunas cosas son positivas, otras son negativas de malas. Usted no se preocupó por la ejecución, tuvo mal, lo que quiera. Pero usted hizo unas cosas importantes, cambió la agenda, amplió la democracia, le dio la oportunidad a la izquierda. Deje que eso sea su legado en la historia y no
que usted al final resolvió acabar con la democracia colombiana, armar un lío de la Madonna y poner en jaque una cosa que no va a durar mucho. Esto se va a calmar, porque este país es tranquilo, demócrata, y lo va a obligar a usted a sentarse en lo que toca. Pero no pase a la historia quedando como alguien que trató de romper el orden constitucional de este país. Sí. Doctora López, quiero hablar del procedimiento de los empalmes. ¿Qué tanta sinceridad hay? ¿Qué tanta honestidad hay de reconocer lo que falta por parte del gobierno saliente, reconocer lo que no se hizo, reconocer lo que va mal en sectores y decírselo al gobierno entrante? Pues eso depende mucho. Mire, yo he tenido, usted no me va a creer, pero el tránsito entre el ministro de Agricultura del gobierno Duque y el mío, el ministro fue muy generoso, me contó muchas cosas. Claro que quedan otras que uno le va descubriendo. Pero, por ejemplo, recuerdo el empalme en el gobierno de Samper con Planeación Nacional, que a mí me sorprendió, porque cuando yo hablé con el director de Planeación, el empalme duró 2 minutos. Me dijo, no, ya era lo contrario, no, fue al revés. No sé, un empalme que tuve sí me sorprendió porque fue muy rápido. O sea, sí ha habido empalmes sustantivos y ha habido empalmes superficiales en todos los gobiernos. O sea, en unos le dicen a uno toda la verdad, en otros no le dicen nada. Eso es cierto. Pero yo lo que no había visto es este nivel de agresividad, este nivel de ofensas. Eso sí, desde el gobierno de Turbay, donde yo estuve, y que me tocó el empalme con Betancur y todos los demás, jamás había visto este nivel de agresividad. Pero que a uno le digan todo, pues eso depende mucho del funcionario y depende mucho del tipo de gobierno. Pero como le digo, sí, uno va descubriendo cuando llega al gobierno que a lo mejor le dijeron la mitad de las cosas. Está bien, pero le dan una base y uno puede ir identificando, y como no se borra, es que mire, aquí hay un problema muy grave. Yo creo que el empalme de Petro tiene una dificultad de parte de este gobierno porque borraron la tecnocracia y borraron la burocracia. O sea, esa gente que sí sabe cómo se hacen las cosas. Que no tienen cifras. Ayer hablaba. Que no tienen cuadros. No tienen cifras. No, y que los cuadros que tienen son mal hechos. Ayer Ana Fernanda Mayhuasca y yo, que estuvimos en el debate de la Constitución, me decía, Cecilia, cuando uno llega a un puesto importante como viceministra, uno empieza que no sabe nada y es esa burocracia que dice, no, mire, perdóneme, doctora, pero usted está equivocada. Eso lo borraron. Yo creo que una dificultad que nadie está hablando, que va a ser una falla del empalme, es que este gobierno borró los datos, borró los informes, los hicieron mal porque sacaron a la gente que sabía hacer eso. Doctora López, ahí hay una dificultad muy grande, pero, doctora independientemente López, de otra cosa. Venga, écheme el cuento de lo de las tierras, que yo se lo escuché y que me parece muy valioso escucharlo, que no tienen clara bueno, no me acuerdo si es en millones o en miles de millones, bueno, usted lo sabe bien, adelante. Pues mire, es que cuando estábamos escribiendo el libro, porque mi hija fue la editora y me ayudó en todo esto, nos concentramos en las cifras y en los informes de la Agencia Nacional de Tierras. Yo no lo podía creer. Los informes de la Agencia Nacional de Tierras. No sabe usted si está leyendo miles, millones, cientos, un desorden en las cifras, una incapacidad que muestra que la gente que lo hace no tiene formación, no es ni siquiera mala fe, es que no saben cómo hacer un informe y no saben cómo presentar las cifras, o no les importan las cifras, lo que les importan son los discursos. Y ahí salió la frase del libro en donde decimos que los datos se subordinaron al relato. Entonces lo único que les importa es el relato. Ahí está saliendo todos los líos que están teniendo con la tierra que le compraron a la SAE y que entregaron sin títulos, que fue lo que yo le reclamé sobre la reforma agraria de entrega de tierra. Sin títulos, 22.000 familias que tienen tierra y no tienen títulos, que les pueden quitar esa tierra. Entonces ahí queda claro que la salida de la democracia, de la burocracia y de la tecnocracia, tiene unos informes que no dicen nada o que son imposibles de leer. Esa es una dificultad del empalme, que no tiene nada que ver con la pelea entre el presidente actual y el presidente electo. Pero ahí hay un lío tenaz. El próximo gobierno se va a sacar un ojo porque el costo de haber borrado la tecnocracia y la burocracia va a ser muy grande para el próximo gobierno. Claro, ese es un buen punto. Doctora López, siempre agradable escucharla. Gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Ha sido un placer.
Muchas gracias. Juan Manuel Charri es abogado constitucionalista. Doctor Charri, buenos días. Juan Camilo, muy buenas, y a todos los televidentes. ¿Qué pasa si no hay empalme, doctor Charri? ¿Se está incumpliendo la ley? Bueno, Juan Camilo, en principio la ley no regula propiamente los empalmes. La ley lo que regula es un informe de gestión que deben rendir los funcionarios salientes dentro de los 15 días hábiles siguientes a la dejación del cargo. O sea que lo que estamos presenciando en este momento es una coordinación previa de mesas de trabajo entre unos y otros, pero el cumplimiento de la ley se da una vez que el funcionario deja su cargo y le rinde un informe al funcionario entrante. Sí, estamos en un muy complejo momento de entender, doctor Charri. Dos gobiernos que no muestran voluntad de comunicarse, y dos gobiernos que hablan con palabras uno a otro, la verdad, muy fuertes para una democracia. Y yo quiero arrancar por la reacción que ha tenido el presidente electo Abelardo de la Espriella. Hace segundos lo escuchábamos, obviamente sigue con esta idea de juzgar dentro del marco de la Constitución y si hay delito o no a los funcionarios, al presidente de la República, pero por otro lado aparece también, y suspendiendo, por supuesto, el empalme, que es democrático, de los dos gobiernos, pero aparece también el presidente Gustavo Petro, desconociéndolo a él como presidente electo. ¿Cómo entendemos esas dos caras? Bueno, yo creo que estamos en una típica situación de polarización política, a mi juicio equivocada, que empezó con el lenguaje de confrontación y descalificación que el presidente Petro empezó a utilizar a mitad de su mandato en muy distintos frentes y que siguió utilizando en las elecciones presidenciales, donde de tiempo atrás anunció que había irregularidades y fue generando un manto de dudas sobre las elecciones, en donde todos entendimos que si no ganaba el candidato de sus simpatías, pues íbamos a tener una discusión sobre la validez de las elecciones. Ya se ha dado un paso muy importante y es que el Consejo Nacional Electoral, que es la autoridad competente, declaró electo a Abelardo de la Espriella y les pidió las credenciales. Cualquier duda que se tenga al respecto no se debate mediante declaraciones en X o en medios de comunicación, sino con demandas formales ante el Consejo de Estado, que es el juez competente para conocer de ese tipo de demandas. Sí. ¿Uno cómo puede salir de este nudo, doctor Charri? ¿Y es posible salir, digamos, cuando se prende el fuego, es posible apagarlo? Yo creería que sí, cuando el fuego está empezando. Y creo que estamos en momento de retornar a la calma, que los dos bandos, porque están polarizados grandes sectores de la sociedad, entiendan que lo valioso es la reconciliación, es la coordinación, es encontrar salidas que dejen conformes a ambos lados de la discusión, entender que si hay dudas, si hay hechos que indican que hay irregularidades, deben ser las autoridades competentes quienes lo establezcan con las investigaciones previas, con el cumplimiento del debido proceso, y no iniciar la relación con acusaciones y asumiendo que ya se han cumplido las irregularidades cuando no se han hecho las investigaciones ni hay autoridad competente que declare las infracciones. ¿Usted cree que aquí hace falta algo, que se han negado los dos, y es a tener una reunión, un diálogo directo? No, yo creo que se han equivocado en la forma de plantearlo, en el sentido de que de lo que se trata es de que haya coordinación, de que haya decisiones que ayuden a la sociedad colombiana y no más enfrentamientos. O sea, yo creo que a nadie le conviene que haya peleas entre sectores y menos entre funcionarios entrantes y salientes de la dimensión del presidente de la República. Claro que ese es uno de los puntos. Pero, doctor Charri, el empalme tiene una ley, ¿no? Y esto debe ser cumplida al final con unos actos formales. Hay un procedimiento para hacer empalme ya establecido. A ver, la ley 951 de 2005 no distingue entre servidores públicos subalternos, ni jefes, ni presidentes. Es una ley que se aplica a todos los servidores de las tres ramas del poder público. Y lo que establece es que la persona que deja el cargo tiene que
rendir un informe de gestión detallado para el funcionario entrante. Y el funcionario entrante tiene la posibilidad de hacer verificaciones y revisiones y si encuentra irregularidades ponerlas en conocimiento de las autoridades competentes, Contraloría, Procuraduría o Fiscalía General de la Nación. Los términos funcionan de la siguiente manera. El funcionario saliente está en la obligación de rendir el informe dentro de los 15 días hábiles siguientes a la dejación del cargo, o sea, en el caso del presidente, después del 7 de agosto. Y el funcionario entrante tiene 30 días para hacer las revisiones, verificaciones y ver si hay irregularidades dentro de los 30 días siguientes a haber recibido el informe. De manera que ahora estamos, por llamarlo de alguna forma, estamos en una coordinación previa e informal de mesas de trabajo que no está regulada por la ley y que si llegara a romperse no altera el cumplimiento de las obligaciones que señala la ley 951. ¿Qué implica no cumplirla? Por ejemplo, para los mandatarios, ¿implica consecuencias? Por supuesto, tiene obligaciones que debe cumplir y si no las cumple estaría infringiendo en principio el código disciplinario porque son deberes que debe cumplir. En el caso del presidente de la República, quien establecería la infracción sería el Congreso de la República mediante la Comisión de Acusaciones. En el caso de los ministros, pues sería la Procuraduría General de la Nación. Sí, que ese es uno de los puntos para ver aquí. Uno cómo entiende un mensaje, doctor Charri, donde el presidente de la República dice que respeta a la gente que votó por Abelardo, pero por otro lado dice que es un gobierno ilegítimo. A ver, yo creo que la afirmación es equivocada en el sentido de que él puede considerar que haya irregularidades y si tiene las pruebas correspondientes tiene que acudir a las autoridades competentes, o sea, al juez contencioso administrativo y presentar allí sus pruebas para que sea el juez el que declare la ilegalidad o inconstitucionalidad de la elección. Descalificar o desconocer antes de que las pruebas se hayan exhibido, se hayan debatido en un proceso y se haya declarado una sentencia dándole la razón al demandante, me parece equivocado y es sembrar un manto de duda que se debe ver más en el campo político que en el jurídico. Yo creo que lo que estamos presenciando, Juan Camilo, es una típica polarización política donde ambos bandos quieren ganar terreno ante la opinión pública. Muy bien, doctor Charri, ha sido usted muy amable. Gracias por sus reflexiones necesarias para estos tiempos que estamos viviendo. Muchas gracias a ustedes. Feliz día para todos. Vamos a seguir hablando, por supuesto. Ahora vamos con los partidos políticos. Voy a saludar a doctor Enrique Vargas Lleras, el director del partido Cambio Radical. Doctor Vargas Lleras, gracias por estar con nosotros. Buen día para usted. Gracias, Juan Camilo. Un saludo para usted y para toda su audiencia. ¿Cómo están? Desde el partido Cambio Radical, ¿cómo leen el momento en que está Colombia, tan complejo para entender para los ciudadanos? Dos gobiernos que suspenden un empalme que ha sido un proceso históricamente democrático, porque siempre se ha hecho. Pues, Juan Camilo, lamentable que a estas horas el presidente Petro resuelva salir a desconocer el resultado que se dieron en las urnas en la contienda de la segunda vuelta, después de que el Consejo Nacional Electoral y el Registrador Nacional del Estado Civil han reconocido y han proclamado los resultados y han señalado que el doctor Abelardo de la Espriella y el doctor Restrepo han sido designados presidentes y vicepresidentes por la decisión soberana del pueblo, vengan a desconocer esa circunstancia y a alegar temas que no son convenientes en este momento. Esto es, perdónenme que se lo diga, como crónica de una muerte anunciada hecha por Germán Vargas, que anunció de tiempo atrás cómo iba a hacer estas circunstancias para sacar a Petro y a todos sus maleantes del gobierno. Esto simplemente es un coletazo final que pretenden ellos darnos para seguir desestabilizando las instituciones. La fortaleza de Colombia recae en no morder el anzuelo de Petro y de sus secuaces. Sencillamente hay que mantener el Estado de Derecho, no a la desobediencia civil, hacer advertencia de que las convocatorias que están haciendo para la plaza pública a partir del 20 de julio, si llegan a
sobresalirse del orden público y a romper la institucionalidad, la fuerza pública debe inmediatamente atender las instrucciones del presidente Abelardo de la Espriella y del nuevo ministro de Defensa, y debemos mantenernos hasta el 7 de agosto, que debe darse la transición y es el día en que debe llegar el gobierno elegido democrática y popularmente en Colombia. Pero Enrique, aquí lo importante es hacer el empalme y mantener una democracia. ¿Cómo le bajamos el tono, doctor Enrique? Depende, Juan Camilo, porque si el empalme está basado en unos informes engañosos, en cifras que no son las correctas y en cifras amañadas, eso no sirve para nada. Yo haría otra cosa distinta, que es invitar a todos los funcionarios de las diferentes entidades del Estado para que ellos hagan un empalme y nos entreguen y le entreguen al gobierno del doctor de la Espriella y al equipo que él ha designado para el empalme los informes por cada cartera. ¿Para qué se va a sentar uno con unos ministros, con unos empleados amañados que están diciendo mentiras? Y desde luego exhortar a la fiscal, al Contralor General, al Procurador General, para que monten guardia sobre todas las entidades, para que evitemos los desmanes, los nombramientos por fuera del lugar, todas las contrataciones de último momento en donde están terminando de desfalcar al Estado. Ese es el llamado que yo hago. Como también lo hice enviándole una carta al señor secretario de Estado para que por ningún motivo al señor Petro y a su familia la saquen de la lista OFAC, hasta tanto no terminemos de convalidar el proceso, en qué términos y en qué condiciones van a entregar el gobierno y en qué condiciones van a entregar el país y cómo son las circunstancias de todos los ruidos que se están generando en las diferentes entidades del Estado y de los recursos que están sacando de las mismas. Ese es mi llamado en este momento. A Petro no se le puede sacar de la lista OFAC porque no ha cumplido con los estándares para ello. Y adicionalmente, Juan Camilo, le quiero recordar que Petro abusivamente se gastó más de 10.000 millones de pesos de los colombianos contratando un despacho en los Estados Unidos para una defensa personal que no debería ser costeada con los recursos del Estado. Doctor Enrique, pero a partir de lo que usted me dice, ¿cómo miramos hacia el futuro? ¿Cómo hacemos que avance el país? Empezar a construir en Colombia. Pero es un futuro, doctor Enrique, es un futuro que necesita de un gobierno y de una oposición, porque votaron por ellos 12 millones de personas también. Entonces, el 20 de julio vamos a instalar el Congreso Nacional con los nuevos parlamentarios que se eligieron el 8 de marzo pasado. Y el 7 de agosto llegará el doctor Abelardo de la Espriella como la expresión del pueblo colombiano con un nuevo gabinete para iniciar lo que llaman el gobierno milagro, la reconstitución del país, del Estado de Derecho, del orden. Eso es lo que vamos a hacer a partir del 7 de agosto. ¿Para qué un empalme, Juan Camilo? Lleno de mentiras, lleno de falsedades, lleno de información sesgada. Para eso no sirve. Entonces, si el gobierno quiere, pues que sean serios, que presenten informes conducentes a un empalme. De lo contrario, pues hará una reconstrucción de la información a partir del 7 de agosto con los funcionarios que designe el doctor Abelardo de la Espriella y en esa forma se iniciará. Sí, doctor Enrique, ha sido usted muy amable. Gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol en vivo. Muchas gracias, que estén bien. Feliz día para ustedes.